En esta primera unidad hablaremos de el análisis, que es el primer paso del ciclo de vida del software. Como ustedes recordarán, el ciclo de vida del software está conformado por análisis, diseño, codificación, implementación y pruebas y mantenimiento. Bien, en esta ocasión hablaremos de la primera etapa, que es el análisis. Para hacer un análisis, primero tenemos que identificar los requerimientos o requisitos, ¿sí? Los requisitos básicamente es la idea de, o sea, es una descripción informal de lo que el sistema tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y normalmente es lo que el usuario quiere, ¿verdad? Los requerimientos no los tiene que escribir el cliente, pero sí es el cliente que tiene que explicar lo que se quiere. Y bueno, el documento de requerimientos es bastante laborioso y es muy importante saberlos plasmar. Si el ingeniero de requerimientos o el ingeniero de software o la persona encargada de reunir los requerimientos no sabe cómo plasmarlos en un documento, entonces el cliente empieza a perder interés y puede empezar a decir, bueno, aquí algo está pasando mal, y entonces puede perderse a ese cliente, ¿verdad? Porque no está percibiendo que nosotros o que el ingeniero de requerimientos o el ingeniero de software no está tomando en cuenta sus necesidades. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de qué son los requerimientos o qué son los requisitos. Aquí tenemos tres conceptos básicamente, que es qué es un requisito o requerimiento. Según el estándar 610 de la IEEE, en su página 62 dice que es una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. ¿Sí? Entonces aquí lo que les mencionaba es una necesidad de un usuario que resuelve un problema. También nos dice que es una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formal. Un tercer concepto de Somerville nos dice que un requerimiento es simplemente una declaración abstracta de alto nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de este. Bien, ahora los requerimientos también deben de reunir ciertas características. Si no reúnen estas características, el requerimiento no podemos definirlo que esté correctamente redactado o correctamente plasmado. Entonces, ¿cuáles son estas características? Bueno, primero debe estar especificado por escrito, ¿sí? No podemos ir con el cliente y las notas que él nos da, dejándolas en nuestra mente. No, tenemos que escribirlas y luego plasmarlas en un documento formal. Posible de probar o verificar. Si un requerimiento no se puede comprobar, entonces, ¿cómo se sabe si se cumplió con él o no? Entonces, tenemos que definir y decir si el requerimiento está cumpliendo con las expectativas del cliente, ¿verdad? Conciso. Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro. Por ejemplo, el sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar planes mensuales del proyecto. Estamos siendo concisos, ¿verdad? No le estamos poniendo palabras de más, no le estamos poniendo palabras de menos. Estamos hablando de que el sistema va a permitir a los usuarios autorizados. Sí, ahí estamos haciendo énfasis en que son autorizados, no cualquier tipo de usuario, tienen que estar autorizados. ¿Y qué van a hacer esos usuarios? Bueno, van a poder ingresar planes mensuales del proyecto. Otra precisión, planes mensuales. ¿Ok? Completo. Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión. El mismo ejemplo, ¿sí? Usuarios autorizados, planes mensuales del proyecto. Estamos especificando qué se va a hacer, ¿ok?
Luego, consistente. Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento. ¿Sí? Yo puedo definir, el sistema permitirá a los usuarios el ingresar planes mensuales del proyecto. Fíjense bien, ahí está siendo contradictorio con el primer ejemplo que les puse porque aquí yo ya no estoy diciendo qué tipos de usuarios, ¿sí? Y lo mismo no ambiguo, un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición no debe causar confusiones al lector. Vuelvo al mismo ejemplo. El sistema permitirá a los usuarios el ingresar planes mensuales del proyecto. ¿Dónde está la ambigüedad? Pues que no sabemos, o sea que si va a ser cualquier tipo de usuario o usuarios autorizados o usuarios con ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces ahí en eso consiste la ambigüedad. Ahora tenemos dos tipos de requerimientos, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas. En algunos casos, los requerimientos funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema. Entonces, vamos a resumirlo en una sola palabra. ¿Qué hace el sistema? Esos son los requerimientos funcionales. ¿Qué hace el sistema? Y tenemos los requerimientos no funcionales, que son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Se incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo como impuestas por los estándares. Los requerimientos no funcionales se suelen aplicar al sistema como un todo, más que a características o a servicios individuales del sistema. Otros términos usados para los requerimientos no funcionales pueden ser restricciones, atributos de calidad, objetivos de calidad, requerimientos de calidad de servicio. Igual, lo vamos a resumir en una sola palabra. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer el sistema? ¿Sí? Entonces, recuerden, los requerimientos funcionales es qué va a hacer el sistema y los requerimientos funcionales, no funcionales, perdón, es cómo lo va a hacer el sistema. Aquí tenemos algunos ejemplos de requerimientos funcionales, ¿verdad? Observen que la mayoría de ellos empiezan con el sistema. El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta al cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura al cliente y registro de pago al cliente. Sí, ahí estamos hablando, fíjense que están ahí todas las características de un requerimiento, ¿sí? Tenemos, el sistema permitirá el registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse los datos del pedido deben estar completos. Fíjense cómo está siendo conciso, completo, no ambiguo, ¿sí? Está describiendo totalmente cómo lo va a hacer. Va a permitir pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, pero luego se podrán completar modificando el pedido, ¿sí? Antes de aprobarse los datos del pedido deben estar completos. Okay. Otro, al aprobar un pedido, la solicitud pasará al siguiente paso del flujo de trabajo de aprobación configurado en el sistema. Otro, el sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar planes y cronogramas de proyecto. Otro, el sistema permitirá aprobar, cambiar o actualizar planes y cronogramas del proyecto. El sistema permitirá el envío automatizado de cartas de entrega de órdenes directamente al almacén. Entonces, estamos hablando de la redacción, pues, de descripciones informales, ¿sí? Pero estamos empezando siempre la oración empieza con el sistema. Si el sistema ya tiene un nombre, podemos poner ahí el nombre del sistema, ¿verdad? Ahora, hablar de requerimientos no funcionales. Les decía yo que los requerimientos no funcionales es el cómo lo va a hacer el sistema y está relacionado con la parte de la calidad del sistema. Entonces, los requerimientos no funcionales, Somerville los divide de producto, organizacionales y externos.
de producto, pues estamos hablando de usabilidad, eficiencia, dependabilidad, seguridad, que son elementos relacionados con la calidad. Organizacionales, en cuanto al entorno, organizacionales, desarrollo, y externos son regulatorios, éticos y legislativos, ¿sí? En cuanto a comportamiento, leyes, regulaciones, etc. Aquí tenemos otra clasificación, ¿sí? Que es básicamente requerimientos de producto, la organización, externos, es lo mismo que veíamos ahorita, ¿verdad? Pero un poquito más descriptiva. Ok, ejemplos de requerimientos no funcionales. En cuanto a eficiencia, el sistema debe ser capaz de procesar n transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta SWAP UI aplicada al software testing de servicios web. Fíjense, está completo, conciso, no hay ambigüedad. Estamos diciendo que el sistema va a procesar n transacciones por segundo. ¿Cómo lo va a medir? Bueno, ahí está diciendo cómo lo va a medir, ¿sí? Otro, en cuanto a seguridad lógica y de datos, los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador de acceso a datos. El nuevo sistema debe desarrollarse aplicando patrones y recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de datos. En cuanto a seguridad industrial, el sistema no continuará operando si la temperatura externa es menor a 4 grados Celsius. Usabilidad. El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas. La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser menor del 1% de las transacciones totales ejecutadas en el sistema. Entonces, si se fijan, todos estos requerimientos nos están diciendo cómo lo va a hacer el sistema.